Hola a todos. Hoy les voy a hablar de un tema fundamental para comprender el conflicto armado en Colombia y es su historia. Desde 1920 viene como la acumulación de esos conflictos, desigualdades y tensiones políticas que han generado estos conflictos armados, ¿sí? Tensiones sociales, económicas y políticas. En 1920 hubieron conflictos agrarios por la expansión de haciendas, desplazamiento en la tierra, desigualdad social, riquezas en manos de pocos, todo en manos de terratenientes, tensiones políticas, rebelión entre partidos políticos liberal y conservador, ausencia del Estado en zonas rurales, carencia de presencia estatal. Entre 1930 y 1934 existió el periodo presidencial de Enrique Olaya Herrera. Él se enfrentó a varios desafíos y logros. Enfrentó como desafío la crisis económica, efectos de la depresión de 1929, el conflicto colombo-peruano, guerra con Perú por control de Leticia, el orden público, tensiones sociales y disputas entre liberales y conservadores. Entre sus logros están los derechos de la mujer, Ley 28.1932, y promovió la educación pública. Entre 1946, 1948 y 1953, el gobierno existieron varios episodios. El gobierno de 1946, liderado por Mariano Ospina, estuvo enmarcado por recrudecimiento de la violencia, vivió el Bogotazo, políticas económicas y sociales, y tanto que tuvo que hacer un estado de sitio. Entre 1948 y la muerte de Jorge Eliezer Gaitán desencadenó el Bogotazo, disturbios masivos, crisis políticas y fue un periodo llamado periodo de la violencia. Entre 1953 existió un golpe de estado por el general Rojas Pinilla, donde hubo una dictadura militar, hubieron promesas de paz, modernización del país, censuras y represión, pero este régimen también cayó. Entre 1964 y 1967 existieron la creación de las guerrillas. En 1965 se creó el ELN, es el Ejército de Liberación Nacional, y se originó por las desigualdades sociales, económicas y políticas. En 1966, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como una revolución de los movimientos de autodefensas campesinas, surgieron en los años 60 y 50. En 1967 se formó el Ejército Popular de Liberación EPL. Su creación fue influenciada por la Revolución China y Cubana, inspirando el marxismo y leninismo. Han existido varios procesos de paz en Colombia. Entre 1982 y 1984, el presidente Belisario Betancur inició diálogos con la FARC y otros grupos guerrilleros. En 1984 se firmó el acuerdo de la Uribe con las FARC, pero el proceso fracasó en 1987. En 1990 y 1991, bajo el gobierno de Virgilio Barco, se desmovilizó el grupo del M-19 y los integró a la vida política. También se movilizaron otros grupos como el EPL y Quintín Lame. En 1998 y el 2002, el presidente Andrés Pastrana lideró los diálogos del Caguán con la FARC, pero esto fue un fracaso total. En el 2002 fracasó por falta de avances y continuación de acciones armadas. En el 2005 y 2006, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se desmovilizaron los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia mediante la Ley de Justicia y Paz. Entre el 2012 y el 2016, el presidente Juan Manuel Santos ejecutó el proceso de paz con las FARC, que culminó con la firma del acuerdo final en 2016. Marcó el conflicto con este grupo y también se transformó en un partido político. Desde el 2017 hasta el presente se han llevado a cabo diálogos intermitentes con el ELN, aunque no se han logrado acuerdos definitivos. Nos surge la pregunta de cuáles son los principales obstáculos para la paz en Colombia y cómo se pueden superar.
En mi concepto, la persistencia de grupos armados imposibilita la paz en nuestro territorio colombiano. La falta de presencia estatal en zonas rurales, la pobreza y desigualdad y la falta de oportunidades generan también e imposibilitan la paz en Colombia. La desconfianza y soluciones profesionales a guerras civiles anteriores. Ya las promesas que hacen los gobiernos no se les creen. ¿Cómo superarla? Bajo una justicia clara y transparente que sea de igualdad para todos, no permitiendo gobiernos corruptos. Y lo más importante, cada uno de nosotros somos puntos claves para hacer la paz. Cada día debemos ser más humanos, ser personas correctas, honestas e inculcar valores en nuestros hogares. La paz y la educación se forman en nuestros hogares. La paz no la hace un gobierno, la paz la hacemos nosotros como individuos y como compatriotas del territorio colombiano. Gracias por escuchar y ver este video.